que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, porque los madrileños, mamita mía, ahora son tu dueño. Uno de los problemas centrales que tenemos es que no podemos definir cómo es el capitalismo. Se ha convertido en algo tan proteico, algo tan lleno de matices, que es muy difícil analizarlo y por tanto plantear la alternativa. Y si tú no puedes definir algo, tampoco puedes luchar contra ese algo. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Cuántas verdades nos ha dicho este hombre. Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Todos somos contingentes, menos tú, alcalde. Tú eres necesario. La frase, procedente de una obra maestra del cine español, Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, bien podría habérsele aplicado al que hasta su fallecimiento fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano siempre estuvimos preocupados porque él mismo estuviese vinculado necesariamente a la figura irrepetible de Hugo Chávez Frías. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Las guerras a veces se hacen con armamento convencional, pero también a veces se hacen con armamento no convencional, el de las ideas, el del consenso. Hay quien tiene cañones, quien tiene misiles y quien tiene presentadores de televisión. Y en mi país hay muchos intereses mediáticos centrados, obsesionados, con que no se conozca cómo se está operando políticamente en América Latina, cuando América Latina se puede convertir en una alternativa. Nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Los patriotas latinoamericanos que, sin cuestionar ciertas reglas de la economía de mercado, aunque planteando un horizonte socialista, han demostrado que puede haber una gestión post-neoliberal de la crisis. Medidas claves, auditoría de la deuda, como hicieron en Ecuador, que sirvió para reducirla a 1/3 y aumentar la capacidad de inversión pública para redistribuir y mejorar los niveles de vida de la población. Recuperación de los sectores estratégicos. El Estado no puede desempoderarse privatizando empresas públicas rentables, y más si hablamos de lo que significa el transporte, las telecomunicaciones, la energía o, en el caso de América Latina, los recursos hidrocarburíferos. Eso es absolutamente crucial. Reindustrialización del país. Yo creo que ninguna persona que ame a su pueblo quiere un país que se fundamente única y exclusivamente en el sector servicios, en ser las playas en las que vengan a bañarse los turistas alemanes, y eso implica una recuperación de la industria y al mismo tiempo apostar por los sectores estratégicos de innovación. Una asamblea constituyente, proceso constituyente que establezca unas nuevas bases jurídicas de convivencia en el que elementos como la propiedad privada tengan que estar definitivamente subordinados al interés social. Fíjate que uno puede imaginar perfectamente el fin del mundo. Hemos visto en muchísimas películas que llegan los extraterrestres, una lluvia de meteoritos y se acaba el mundo. Pero cuando le decimos a alguien, ¿imaginamos el fin del capitalismo?, la gente no se lo imagina. No hemos visto documentales, no hemos visto cine, no hemos visto series de televisión en los que se construye una sociedad distinta. América Latina, con todas las dificultades, con todas las implicaciones que tienen las complejas relaciones geopolíticas que rigen el mundo, está demostrando que es una alternativa. Eso es clave que entre en la cabeza de la gente. ¿Qué es lo que está pasando en España en estos momentos? Que dicen, da igual que gobierne el Partido Socialista o que gobierne el Partido Popular, esto es lo único que se puede hacer. Mentira. América
América Latina ha demostrado que se puede tener democracia, que los países pueden recuperar su soberanía y decir a las instituciones económicas y financieras internacionales, mire usted, no vamos a pagar la deuda porque es una deuda ilegítima. Todo este programa de reformas, este programa de transición, se verifica como posible y viable si vemos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Con contradicciones, con problemas, los resultados son espectaculares. Son espectaculares en Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad, son espectaculares en Bolivia, y así además lo manifiestan sistemáticamente los bolivianos cuando van a votar, y son espectaculares en Ecuador. Que luchaban contra la democracia. el Partido Comunista. Yo soy comunista, y una cosa que a los comunistas... Mira, a mí cuando un comunista me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional ha luchado por la democracia, los comunistas es que de en verdad, este Pablo, país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Y en última instancia... ¿El Partido Comunista demócrata? Pues claro que sí. Pero vamos a ver... Es una, sí, estamos diciendo. Déjame acabar, Eduardo. Si acabo ya. Si no me interrumpes, acabo enseguida. ¿Y cuál es la clave de la bandera republicana? Que representa, déjame acabar. La democracia de Camboya, déjame acabar. La democracia de Mao Zedong, la democracia de Stalin, de Lenin. Esto no es discutir. La democracia, esto no es discutir. La democracia de la Europa del Este. Me interrumpes, déjame acabar. La democracia cubana. Si puedes hablar después. Que está a punto de finalizar. Pero déjame acabar. Vamos a ver, hace hablar a las piedras. ¿Por qué me interrumpes? ¿Eso qué es lo que implica? Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación. La libertad de expresión será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. ¿Quién representa los intereses públicos? Las organizaciones sociales, la sociedad civil, y no siempre tenemos por qué estar de acuerdo con todas. Es decir, yo creo que eso garantiza la pluralidad y las diferentes administraciones estatales o subestatales. En ningún caso grandes banqueros, grandes oligopolios industriales, multimillonarios, eso es lo que va contra la libertad de expresión. Todo derecho que se privatiza deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Es antidemocrático que los grandes medios de comunicación sean propiedad privada de multimillonarios. Un millonario no tiene los mismos intereses que tú y que yo, va a defender los suyos con sus medios de comunicación. Y eso es un derecho, como la salud, como la sanidad, como la vivienda. Si consentimos que los medios de comunicación estén en manos de los poderosos, nos están robando la democracia. América Latina está diciendo no. Por eso me emocionaba escuchar al presidente Chávez cuando decía qué está pasando en Europa, qué vergüenza es lo que está ocurriendo allí. Y sin embargo Venezuela, mal que bien, con todas las dificultades, que es un país que en 13 años no se acaba, con 500 años de colonialismo, con 200 años de colonialismo interno, con la corrupción del régimen punto fijista, y en 13 años este país ha demostrado que hay cosas que parecían imposibles simplemente porque no se intentaban. ETA. ¿Qué quiere decir que las pistolas hablaban de política? La política puede ser boxeo o puede ser ajedrez. Hay quien entiende la política como entrar en una partida de ajedrez ya comenzada. A partir de unas reglas dadas y asumiendo que las piezas no están repartidas igual, uno está obligado a demostrar su habilidad y su astucia para jugar con los medios que tiene. Pero hay otra forma de entender la política, entenderla como boxeo. Entender que la paz no es más que el resultado de una guerra. Así entendieron en ETA la política e hicieron una guerra que apenas ha terminado y que ha marcado con el dolor de unos y de otros la historia política reciente de España y del País Vasco. Hoy cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda abertzale ganando elecciones y poder institucional. Hay quienes pensamos que lo que se pierde en los campos de batalla no se gana en los parlamentos, pero al pesimismo de la inteligencia, tras quedar cao en el ring, siempre se le ha opuesto el optimismo de la voluntad, ya que aún quedan piezas que mover en el tablero de ajedrez. ¿Habrá jaque al rey? ¿Quién sabe? La retirada de ETA del escenario político español y vasco es a día de hoy un hecho incontestable. Basta mirar las encuestas para darse cuenta de lo poco que importa ETA ya a los españoles. En este contexto, cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. No soy idiota y sé que el Estado cuida a sus servidores y en particular a los que se encargan del trabajo en las cloacas. Pero la paz también es una cuestión de Estado. Y al gobierno español hace tiempo que le toca mover ficha. Es decir, la Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español.
Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Con respecto a lo que planteábamos antes, que me ha hecho mucha ilusión de los intelectuales, ¿verdad? Ayer con mi amigo Juan Carlos Monedero estábamos subiendo al Ávila en un funicular grabando un reportaje y él decía, claro, la revolución rusa fue una revolución contra Marx. Marx había dicho que la revolución podía ser en Inglaterra, podía ser en Alemania, en economías altamente industrializadas, y Gramsci reflexiona que, claro, si ha sido en Rusia, es una revolución contra Marx. Y yo le preguntaba, ¿entonces la revolución bolivariana fue una revolución contra los intelectuales? Y él me dijo, pues en parte sí, porque nadie pensaba que podía ser aquí. Los intelectuales tienen que tener claro siempre que ellos acompañan los procesos. Los pueblos, como decía Boaventura, no marchan detrás de los teóricos. Los pueblos hacen su revolución y no esperan a los teóricos marchan detrás. Ese es el papel de los intelectuales, acompañar, ir detrás, construir argumentos, hacer su trabajo. El trabajo del intelectual es un trabajo como el de cualquier otro trabajador. Y lo que nos toca a los comunicadores es hacer nuestro trabajo, explicar, hacer argumentos, construir dispositivos audiovisuales que sirvan para entrar en esa guerra, porque la batalla de los medios de comunicación es una guerra que nos permita competir contra poderosísimos enemigos. La deuda no se paga, auditoría pública de la deuda, una deuda que ha sido contraída con mentiras de manera injusta, una deuda que puede poner en cuestión las bases del sistema democrático que se fundamenta en el interés colectivo y en el bienestar colectivo. Esto es ilegítimo y no se paga porque soy el poder político. Y como usted quiera sacar capitales del país y como usted quiera defraudar Hacienda, para eso están los inspectores de Hacienda, para eso está la policía y para eso está la ley. Y a lo mejor cuando empiece a haber un montón de señores que visten muy elegante en la cárcel, a lo mejor entonces el miedo cambia de bando y la crisis empieza a superarse. El español en los últimos 30 años es la oportunidad de la agresividad en el discurso y de un discurso de mayorías. Sabemos por los neurobiólogos que la felicidad no está sino en la antesala de la felicidad, ¿no? Realmente donde somos felices es en la fase previa a la consecución de las cosas, en la lucha por conseguirlas, ¿no? En el cortejo, ¿no? Antes que en el hecho concreto. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas, ampliar la titularidad pública a las áreas clave de la economía como la energía, el transporte, los servicios públicos y todos los demás sectores estratégicos. Debería además iniciar un proceso de reindustrialización mediante inversión pública apostando por formas de economía verde y alta tecnología. Debería llevar a cabo una reforma fiscal redistributiva que acabara por fin con el fraude de las grandes fortunas. Esto y muchas cosas más, evitando que le dieran un golpe de Estado. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Sería todo esto posible en el marco de un solo Estado del sur de Europa? Ni de coña. Que no puedes confiar en que de repente venga ningún salvador, ninguna vanguardia, ningún partido político iluminado a solventarte tus problemas, sino que los problemas te los solventas tú mismo. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, porque los madrileños